buenas tardes, querida familia dominicana, agradeciéndoles su sintonía y dándoles la bienvenida a un programa más de Medicina de Cuerpo y Alma, donde hoy tenemos un contenido muy interesante. Tenemos la cápsula dermatológica de la doctora Alba Luz Rodríguez, quien hablará del cuidado de la piel en el recién nacido. En la cápsula urológica tendremos el tema de la andropausia o climaterio masculina. Y como invitado especial tenemos al doctor Tony Domínguez, médico endocrinólogo, diabetólogo y especialista en enfermedades metabólicas, quien nos hablará de obesidad y nutrición. A continuación, luego de la pausa, seguimos con la doctora Alba Luz y su segmento. Gracias, no le cambie. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Gracias por estar aquí en nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, y en la cápsula dermatológica de hoy vamos a hablar sobre el cuidado de la piel del bebé. Resulta que hemos estado viendo muchos casos de niños recién nacidos con afecciones cutáneas y quise traer este tema a continuación porque es importante manejar conocimientos básicos sobre la importancia de mantener la piel de nuestro bebé en un estado óptimo. La piel es la primera barrera de protección y de defensa que viene con el nacimiento, ya que a medida que el niño sale, ¿verdad?, al mundo, la única barrera que tiene de protección es su piel. Por eso hay que mantenerla lo mejor posible. Las fuentes por donde un recién nacido puede adquirir enfermedades que pueden inclusive comprometerlo, tenemos por ejemplo cualquier abrasión o herida en la piel. Hay que mantener el cordón umbilical que todavía no ha cicatrizado. Una vez el bebé nace, pasan algunos días e inclusive semanas antes de la cicatrización de la piel de los bebés, y ese cordón umbilical hay que mantenerlo lo mejor posible. Damos como recomendación la no utilización de alcohol puro en el ombligo del bebé, porque muchas veces cuando colocamos alcohol isopropílico en la piel directamente pueden tener quemaduras secundarias ahí a nivel del ombligo. Recomendamos utilizar un jabón neutro, un Sindex sin olor, para limpiar diariamente el área donde se encuentra el cordón umbilical. Los niños nacen muchas veces con una piel descamativa o que tiene escamas. Y nosotros también recomendamos que primero el recién nacido con un solo baño al día es suficiente. Luego de ese baño con un jabón que tiene que tener un pH neutro, 5.5, que es el pH que se recomienda, debe de
colocarse una crema humectante en esas pieles. Estas cremas humectantes o lociones igual deben de ser sin olores, perfumes, ya que pueden desatar crisis de rinitis y los niños comienzan a estornudar e inclusive pueden tener un proceso respiratorio por la colocación de cremas que tengan mucho aroma. Con un solo baño al día es suficiente para que el bebé reciba una buena protección por parte de sus cremas y de sus jabones. También cabe destacar que la cabeza del bebé, bueno, hay niños que durante están creciendo, recién nacidos, pueden presentar costras y estamos hablando en este caso de la dermatitis que puede aparecer en estos niños que son costras sebáceas y algunos pueden inclusive perder el cabello. Pero esta pérdida del cabello por estas costras no son hongos, sino que es un proceso biológico que ocurre en el recién nacido y se llama seborrea del recién nacido. Recomendamos en estos casos la utilización de aceites como sin olor también para ablandar esa caspa y suavemente retirar con el lavado del cuero cabelludo, ya que todavía las suturas craneales están abiertas, lo que nosotros conocemos como la mollerita. Y recomendamos que sea retirada una vez por semana. No hay que lavar la cabeza al recién nacido todos los días. Una vez por semana es solamente básico para mantenerle su higiene al bebé. Muchos niños rebasan la prusión de caspa con el crecimiento, ya que la glándula sebácea actúa más acelerado para esa fecha, pero con eso es suficiente. Otra cosa importante, dato para todos nosotros, es el cuidado del área del pañal. Los bebés tenemos la concepción de que el pañal hay que cambiarlo cuando esté lleno. Sin embargo, sabemos que la exposición de la piel a la orina hace que el niño se queme. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? El cambio del pañal cada 4 horas. No hay que esperar que el niño dure más tiempo con el pamper, porque en vez de hacer alergia al pamper, lo que está haciendo es que tiene una dermatitis por irritación. Así que recuerden bien que tener un jabón neutro Sindex de 5.5 es suficiente para higienizar el bebé completo, incluyendo el cuero cabelludo, que debemos de humectarlo después del baño y que el pamper debe cambiarse menos de 4 horas, no importa si está lleno. Ya desde que el bebé orina a las 4 horas hay que cambiarle su pañal. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa. Luego de esta pausa volveremos con nuestro colega, el doctor Juan Carlos Estrella, quien nos va a hablar de la andropausia o climaterio masculino. No le cambie, siga con nosotros aquí. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
tardes y continuando con el contenido de nuestro programa, nuestra cápsula urológica, donde hoy hablaremos acerca de la menopausia masculina, conocida también como andropausia o climaterio. Todos nosotros conocemos este proceso en la mujer, que es mucho más agudo que en el hombre y que comienza con la irregularidad y la cesación del ciclo menstrual. Por eso menopausia, este término que significa la pausa o el cese de las menstruaciones, no debe usarse en el hombre porque los hombres no menstruamos. Es más apropiado usar el término andropausia o climaterio masculino. ¿Ocurre realmente un climaterio, una andropausia masculina? Sí, es un hecho que existe, pero en el hombre es una entidad más crónica, más paulatina, más bien degenerativa, que acompaña también las características biológicas del envejecimiento general en nuestro cuerpo. ¿Qué causa la andropausia? ¿Cuáles son las causas fisiopatológicas? Primero se habla de que disminuye la testosterona. A partir de los 40, 45 años se dice que hay una disminución de un 1 a 2% anual de los niveles de testosterona. También se habla de que aumenta la actividad o la expresión de las aromatasas. Las aromatasas son unas enzimas que convierten la testosterona en estrógenos y cada vez más, a medida que envejecemos, los hombres perdemos o nos baja la testosterona y nos sube un poquito los estrógenos. Después tenemos también el proceso degenerativo involutivo que ocurre por los años, normal en todos los seres vivientes. También se habla de que las causas de la climaterio o andropausia masculina es que aumenta la proteína transportadora de testosterona en el plasma, entonces mucho más testosterona es captada y hay menos testosterona libre, es decir, que baja el pool de testosterona total y baja también la testosterona libre, que es la que es activa en nuestro cuerpo. También hay una disminución de la función hepática y también hay una degradación más lenta de los estrógenos, los cuales se van acumulando. También un fallo renal. Todos los órganos en nuestra economía se van deteriorando y van perdiendo cantidad de funcionamiento, van perdiendo calidad del funcionamiento y eso es un problema normal del envejecimiento. Aparece la hipertensión, aparece también problemas con resistencia en la insulina de tipo diabetes, disminución de los cortisoles por disminución de la acción de las glándulas suprarrenales, disminución de la actividad de las glándulas tiroides y entonces empiezan a bajar las hormonas tiroideas, lo que causa el lentecimiento en el metabolismo, falta de energía y todas estas cosas que conocemos. Disminución de la función inmunitaria, disminución de la función cognitiva y en todas las células disminuye la capacidad de reparación del cuerpo. Esto nos lleva a una serie de síntomas, todas estas degradaciones en los órganos endocrinos principalmente, pero a nivel de todas las células del cuerpo, nos lleva a una sintomatología típica de la menopausia, que tiene más intensidad, llama más la atención cuando se trata de los problemas sexuales que presenta por la disminución de la testosterona. A nivel general podemos observar una disminución de la estatura, pérdida de la masa muscular, lo que se llama sarcopenia y osteopenia. Aquí vemos una gráfica con los principales síntomas. Una disminución del vello pubiano, axilar y en las piernas, una tendencia a la acumulación de las grasas, agrandamiento de la próstata, aumentan el riesgo y la frecuencia de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, disminución de la actividad intelectual, ya lo mencionamos, pérdida de la capacidad cognitiva, disminución del apetito sexual y la consecuente disminución de la erección y de la capacidad de tener hijos. Y hay un factor psicológico que acompaña a los pacientes andropáusicos, que es el paciente empieza a sentirse viejo, empieza como a recoger sus cosas y a aislarse. Los hijos abandonan el nido algunas veces a esta edad. Puede venir también el retiro o la jubilación
y los amigos, hermanos relacionados empiezan a fallecer o a enfermarse. El tratamiento es, sobre todo, es muy importante el apoyo psicológico, el reemplazo de las hormonas que falten, entre ellas la testosterona, y es muy importante la dieta, llevar una dieta saludable, los nutracéuticos, los suplementos nutricionales, un buen descanso y aumentar la actividad física, mantener la actividad psicosocial con familiares y amigos y mantener la vida sexual. Recordemos también que nuestra pareja está en la misma situación y en el mismo estado evolutivo en la que nos encontramos nosotros los hombres en la andropausia. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí nuestra cápsula urológica. No le cambie, siga con nosotros, con nuestro invitado, el doctor Tony Domínguez, quien nos hablará de diabetes y nutrición. No le cambie. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y continuando con el contenido de nuestro programa, tal y como habíamos prometido, tenemos hoy al doctor Tony Domínguez, endocrinólogo, egresado de la UAS y con una maestría en Francia en endocrinología, nutrición y enfermedades metabólicas en Nancy, Francia. Buenas tardes, doctor Domínguez. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar por primera vez y sé que no va a ser la última en tu programa. Aprovecho para felicitarlos, porque programas como este son los que se necesitan a nivel nacional. El carácter educativo, sobre todo a nivel médico, es muy necesario. Sí. No, y importante también traer personalidades destacadas y bien preparadas como usted para que nos puedan informar bien, educar bien a nuestros queridos amigos televidentes. Vamos a ver si no te hacemos quedar mal. Doctor, es evidente, estamos en agosto, es el mes de la diabetes. Sí. El mes de agosto fue declarado el mes de la diabetes a nivel mundial desde hace ya unos años. De ahí que no solamente aquí tenemos varias celebraciones, las sociedades especializadas, todo lo que tiene que ver con la diabetes, hace un esfuerzo suplementario, ya que la diabetes se trata por su incidencia de una enfermedad crónica que necesita que cada vez más, no solamente los pacientes que la padecen, sino la población en general, conozca más de ella. Sigue siendo una enfermedad tabú. Tabú en el sentido de que existen, dependiendo del ámbito geográfico a nivel mundial, muchas desinformaciones todavía existen sobre lo que es la diabetes. Eso ha cambiado mucho. Y precisamente desde hace unos años
población médica mundial tiene una campaña de educación diabetológica en todo el mundo. ¿Por qué? Tú me dirás. Bueno, porque se ha visto que con el paso del tiempo, lo que llamamos la occidentalización de los hábitos alimenticios de la mayoría de los países americanos, con ello ha venido un aumento en la incidencia precisamente de lo que es la diabetes. Dicho de otra forma, mientras más cambiamos nuestra forma autóctona de comer y nos ponemos a comer más a lo que llamamos americano, vemos que estamos siendo aumentando la cantidad también con ello de pacientes diabéticos. Esos pacientes diabéticos han aumentado han debutado primero. Lo primero que vemos es que tienen sobrepeso u obesidad y que terminan siendo, entre otras cosas, porque la obesidad no solamente aumenta la incidencia de diabetes, la obesidad como factor de riesgo aumenta la incidencia de muchas otras patologías, dentro de ellas, y una de las más conocidas es la diabetes. La diabetes. Sí, sabemos que la diabetes tiene una fuerte carga genética, corre en familias, pero también depende mucho de factores culturales y lo que se llaman factores modificables. Es decir, que yo me atrevería a decir que un alto índice de diabéticos que adoptan una buena calidad de vida, una buena alimentación, dejarían de ser diabéticos. ¿Verdad que sí? Sí, lo que tú quieres decir es que en el estado actual del conocimiento actual se sabe que la diabetes es prevenible, porque la obesidad es prevenible. Pero tendríamos que revertir la educación que tiene la nueva educación o los malos hábitos alimenticios que hemos heredado del occidente. Tendríamos que revertir y tener una buena educación nutricional para dejar de comer la cantidad y la calidad de los alimentos que consumimos ahora en grandes cantidades. La tendencia actual, por lo mismo, es a preferir, inclusive casi idealizar el consumo de los llamados alimentos hipercalóricos. Para tu público, yo sé que tú sabes, pero el público debe saber que un alimento es hipercalórico cuando no se necesita mucha cantidad de él para que lleve al organismo mucha cantidad de calorías. Estamos comiendo cada vez más frituras, estamos comiendo cada vez más todos los alimentos ricos en azúcar, estamos comiendo cada vez más todos los llamados azúcares refinadas, todo lo que es productos refinados, harinas refinadas, cada vez más. Comidas rápidas, comida chatarra. Yo siempre le digo a mis pacientes que los hábitos alimenticios, los cambios de los hábitos alimenticios se pueden medir por la basura. Cuando ellos me preguntan por qué, y yo les digo que yo, con mis 60 y pico de años, yo sacaba la basura de mi casa de la cena, y ¿qué yo sacaba? ¿Cuál era la basura que me mandaban a sacar? Yo no la sacaba. Como unos muchachos no quiere hacer las cosas, a mí había que ponerme, como yo tengo que a mis hijos decirles que saquen la basura, a mí también. ¿Pero qué yo sacaba? Yo sacaba cáscaras. Cáscara de víveres. Cáscara de víveres. Huevo. Muchos cacarones de huevo. Cacarones de huevo. ¿Y qué sacan mis hijos ahora? Cajas de pizza, cajas de plásticos. De hamburguesas, sí. Entonces, en eso solamente, en esa conducta de botar la basura, se ve el cambio de hábito alimenticio. Entonces, doctor, haciendo ahí un aclarando, quiere decir que si yo estoy gordo, en sobrepeso, yo me puedo hacer diabético, independientemente tenga familia diabética o no. Exactamente. Si tú estás gordo, tienes muchas más posibilidades de ser diabético. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Bueno, lo primero que se hizo fue a nivel mundial, fue observacional. Se vio que el aumento del consumo de azúcar, sobre todo, entre otras cosas, a nivel mundial,
aumentaba la cantidad de personas en sobrepeso u obesidad. Pero al mismo tiempo fue apareciendo en la población mundial, sobre todo en Occidente, cada vez más temprano lo que anteriormente se llamaba diabetes tipo 2 o diabetes de la edad adulta. Esa diabetes tipo 2 ya no se le puede decir de la edad adulta porque cada vez más temprano vemos pacientes que primero son obesos, primero están en sobrepeso y luego debutan cada vez más temprano y tenemos niños de 11, de 12, de 14, de 18, de 22 debutando con una obesidad tipo 2, que es la que es más frecuente de las dos diabetes. Está la tipo 1 que necesita insulina y está la tipo 2 que no necesita insulina. Antes, en mis años de médico joven, era una herejía hablar de diabetes tipo 2 en un infante, inclusive en un adolescente, porque lo que eran diabéticos a esa edad eran diabéticos insulinodependientes y eran los menos. Ahora no. El mejor ejemplo en Latinoamérica lo tenemos en México. México tiene un paralelismo entre obesidad infantojuvenil y diabetes infantojuvenil. Pero hay un paralelismo también en el consumo que se midió de refrescos a través del tiempo en los niños mexicanos, que es uno de los factores principales que hizo a los niños mexicanos ser obesos y por lo tanto diabéticos. Pero lo propio se da aquí. Cuando yo empecé a hacer endocrinología en los años 86, era raro que a mi consulta llegara un paciente de menos de 25 años con una diabetes tipo 2, o sea, juvenil. Un diabético de menos de 25 años siempre era, o la mayor parte del tiempo era porque era raro, un diabético tipo 1. Ya no. Es lo mismo que observacionalmente nos podemos dar cuenta, lo que tenemos más de 5 décadas, que no solamente en la población general, yéndonos confinándonos en las escuelas, en los colegios. En mi colegio, cuando yo era bachiller, había, le hacían bullying a el gordo del colegio. Había un gordo en el colegio. Pero siguió pasando el tiempo, yo tuve hijos y en los colegios del bachillerato de mis hijos, cada quien y en cada curso le hacían bullying a los gordos del curso. Ya hay varios. Pero ahora siguió pasando el tiempo y ya a los gordos no le hacen bullying. Porque no existe ninguna familia que no tenga un miembro que no esté en sobrepeso u obeso. Eso no es por nada que actualmente cuando se habla de obesidad y de sobrepeso, se habla de la pandemia del siglo XXI. Y más ahora con tantas aplicaciones de delivery, de facilidades, de está más ofertas, es fácil. un bombardeo constante. Sí. Y encima Y es de más eso, cómodo. el encerramiento, la pandemia, de la cual gracias a Dios estamos saliendo poco a poco. Los factores que obesógenos, que es como se llaman, son múltiples. Pero el principal es ese que ustedes acaban de mencionar. Es Comodidad. la industria alimenticia. La comodidad. La comodidad, la falta de ejercicio físico, pero ese bombardeo constante, lleno de mensajes subliminales A los celulares y ofertas. en todas las pantallas, celulares, en la PC, en la televisión, en las rutas, en las calles. Tenemos un bombardeo de muy buenos anuncios, muy buenos comerciales, que ninguno dicen y deberían decirlo. Como la cajetilla de cigarrillos. Exactamente, como los warnings no tienen la advertencia, porque ya es una verdad comprobada que el consumo indiscriminado y
en las cantidades que se está consumiendo esos productos, causa sobrepeso, causa obesidad y por lo tanto causa diabetes, hipertensión. La obesidad también aumenta la incidencia de algunos cánceres. La obesidad también tiene trastorno del ciclo menstrual en las mujeres. Las mujeres tienen más trastorno ovárico, tienen más ovario poliquístico. O sea, la obesidad es un gran factor de riesgo. Bueno, por eso, por lo que le cuesta la obesidad a los gobiernos, es que se está haciendo campañas, claro, en los países, como digo yo, donde a los gobernantes sí verdaderamente le preocupa su población, hay educación dirigida a que su población evite ser obeso y los que son obesos bajen de obesidad, como se hizo en Europa en la década de los 80, 90, la educación antitabaquismo y bajaron el tabaquismo en Europa. Y ya están esos mismos países a la cabeza en educación nutricional y están bajando la cantidad de obesidad y de diabetes. Doctor, ¿y nosotros pudiéramos considerar el azúcar adictivo? Sí, el azúcar se puede considerar adictivo. Más que adictivo, podríamos considerar el azúcar tóxico. Con eso no quiero decir que el azúcar es un veneno. Lo que yo quiero decir es que el azúcar ingerida en cierta cantidad y con cierta frecuencia se convierte en tóxica. Hay un toque. Para el organismo. Y de ahí que se habla de la glucotoxicidad. Precisamente eso es una si no hubiera lo que llamamos glucotoxicidad, si el azúcar no dañara muchos órganos cuando se mantiene a grande ingesta y se mantiene todo el tiempo. Todo el tiempo quiere decir que en la mayoría del día el nutriente fundamental de tu ingesta es el azúcar, como es que estamos comiendo aquí en Occidente. Comemos demasiada azúcar y lo estamos haciendo cada vez más temprano. Cada vez más temprano exponemos a los bebés a cantidades de azúcar que nutricionalmente ellos no necesitan. En un congreso mundial de pediatría hace unos años, la Sociedad Mundial de Pediatría, por consenso, determinó que la primera vez que un bebé debe de comer algo con azúcar añadida es el día de su primer cumpleaños, el bizcocho de su cumpleaños. El primer postre. El primer postre con azúcar, la primera ingesta. Queriendo decir que debemos y que es urgente que desde ahí, desde la cuna, evitemos seguir aumentando exponencialmente como el consumo e ingesta de azúcar. Es asombroso también lo que incide en esto. Primero, bueno, las técnicas de la industria alimenticia. Primero, con las aplicaciones que hay para llevártelo a tu casa. No tienes que molestarte en fregar, en prepararlo, en pelar un plátano, nada. Solamente la comodidad. Sí. Listo para comer. La comodidad. Y segundo, las neurociencias. Ahora, para convertir esas señales publicitarias en una especie de neuroprogramación que te induce subliminalmente a consumir este tipo de alimentos. Y incluso se ha llegado, he visto debates en países industrializados del uso o no sustancias prohibidas porque causan adicción alimenticia. Sí. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Eso es cierto, porque resulta que la ingesta alimenticia es el acto cotidiano más gratificante que tiene el ser humano. Cuando el ser humano está ingiriendo algo, cuando está comiendo algo, por decirlo en buen dominicano, el gustico que coge comiendo es indescriptible.
De hecho, que se ha señalado que la ingesta alimenticia en ciertas personas es utilizada como un mecanismo de disociación de conflicto. ¿Qué quiero decir con eso? Que mucha gente se recurre a la ingesta alimenticia para olvidarse o soslayar muchas problemáticas existenciales que tienen, no importa a qué nivel de edad esté en su vida. Que la gente recurre a comer para lidiar con los problemas personales. Bueno, y en la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros y es un endocrinólogo que nos está hablando acerca del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Luego de la pausa continuaremos con nuestro conversatorio. No le cambie, que en breve volvemos. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Luis Abinader de extender el estado de emergencia por otros 45 días para continuar enfrentando la pandemia de la COVID-19. Asimismo, fue aprobado en segunda lectura el Código Penal, que impone duras penas a la corrupción, delito electrónico, falsificación de bebidas, medicamentos y alimentos, entre otras. El presidente Alfredo Pacheco defendió la aprobación del proyecto, señalando que fue el resultado del aporte de distintos sectores y más de 11 sesiones del Pleno. Los diputados aprobaron también en primera lectura y a unanimidad el proyecto que regula la lengua de señas y el sistema de braille en República Dominicana. Unas 55 reuniones de comisiones fueron realizadas esta semana, entre ellas la que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, así como la bicameral, que estudia la modificación integral de la ley que crea el sistema de seguridad social. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Medicina de Cuerpo y Alma, y estamos en nuestro último segmento conversando con el doctor Domínguez, médico endocrinólogo, hablando acerca de lo que es la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Doctor, en nuestra práctica privada y en nuestra práctica diaria, nosotros tenemos pacientes que sufren de diabetes, y en el caso mío en particular he visto una situación, es que el paciente diabético piensa que porque utilice sus medicamentos, con eso es suficiente para manejar su enfermedad. No hacen una conciencia de la importancia de la alimentación, sino que piensan que simplemente porque ellos se toman el medicamento, ya con eso es suficiente. ¿Usted se ha visto con casos similares en su práctica? Diario, porque la mayoría todavía del paciente diabético no tiene una muy buena educación diabetológica. Porque a los diabéticos, a ser diabético, como yo le digo a mis pacientes, se aprende. Porque la base del tratamiento de la diabetes es educativa. A ser diabético tú aprendes. ¿Qué es lo principal que debe de aprender un paciente diabético? Que el tratamiento de la diabetes está montado en 3 pedestales. Es como un trípode. Salud, salud. Y como un trípode, no importa cuál pata del trípode tú le quites al trípode, el trípode no funciona. Lo mismo tiene el tratamiento de la diabetes. El tratamiento de la diabetes se basa en los medicamentos que, como tú bien dices, la mayoría de la gente le da mucho más importancia y lo cree lo más importante de su tratamiento para la diabetes. Y vemos entonces de lo que estamos hablando. El paciente diabético
que se toma fielmente sus pastillas o se inyecta su insulina fielmente a la dosis que tú le dices. Pero no le da mucha importancia a las otras patas del trípode. ¿Cuáles son las otras patas del trípode? El ejercicio físico, el movimiento y la última e igualmente importante de lo que estamos hablando, la nutrición. Y ahí existen una serie de mitos, por no decir mala educación diabetológica, en el paciente diabético, en el sentido de que cree que no puede comer muchas cosas que sí la puede comer y come muchas cosas que sí le hacen daño, creyendo que sí. Por ejemplo, un error relativamente frecuente en los conocimientos de diabetología. Una paciente, muchas gracias, que ella tiene 5 o 6 años siendo diabético, lleva su medicamento, hace su ejercicio y hace, como dicen ellos, su dieta. Pero ella, lo único que ella tiene el cuidado, y lo dice, es de no usar azúcar, que ella lo que usa es miel para endulzar, porque como la miel es natural, ella es diabética y puede ingerir miel. Miel y azúcar es lo mismo, pero el componente de que es natural hace que mucha gente diabética pasen años siendo diabéticos, ingiriendo miel, sin saber que se están azucarando igual como si estuvieran usando. Y como es natural y es dulce, entonces toma mucha miel. Doctor, y una pregunta que siempre he tenido, aprovechando su presencia aquí, ¿es conveniente que el paciente diabético tenga un glucotest en su casa, un aparatico para tomarse el azúcar? Porque he visto muchos pacientes diabéticos que se toman el azúcar en la mañana, bueno, está controlado mi azúcar. Pero cuando le hacemos una hemoglobina glicosilada y vemos ese análisis que se utiliza para control de los pacientes diabéticos, está altísima. Pero ellos dicen, no, pues yo me la tomo en la mañana y la tengo bien. Sí, el glucómetro, que es de lo que tú estás hablando, no es solamente es conveniente. Los glucómetros se inventaron, contrario a lo que la gente cree, por falta de educación diabetológica, cree que es un utensilio médico. Los glucómetros son utensilios para los pacientes y es determinante, es indispensable. En los países del primer mundo no existe un diabético que no tenga un glucómetro. El sistema de Porque parte del tratamiento de la educación diabetológica es que el diabético debe tener el poder de saber en cuánto están los niveles de glucosa en cualquier momento de su vida. Y yo diría también, agregaría, que el glucómetro en un paciente diabético lo ayuda a conocer los alimentos que le suben el azúcar. Sí. Es decir, mira, ayer yo me comí un pastel, me comí un helado, me comí una pizza, mira el azúcar hoy en 200. Él aprende también. Y ayuda también al paciente diabético a modular su dosis. ¿Hasta qué punto? Porque un paciente diabético bien educado tiene más facilidad de comer más cantidades de cosas y variarlo, porque él tiene el poder de saber qué cantidad de azúcar tenía antes de comerse tal cosa y después de comerse tal cosa. Y puede, si así lo decide, a sabiendas de que le va a subir el azúcar por ese bizcocho, pues 2 horas después de haber comido algo, ver en cuánto está el azúcar y ponerse una dosis de insulina que se la baje, porque hay otra cosa que debe de saber el paciente diabético dentro de su educación. Que te suba el azúcar, no es que no es nada, pero no es nada que debe de ser inquietante. Lo que debe de inquietar a un paciente diabético es que le suba el azúcar y se mantenga alta, que es lo que le hace daño. Claro, no es que vamos a permitir que haya muchos subiones de azúcar, pero permitirse un subión de azúcar programado ocasionalmente es válido en un paciente, claro, bien educado, que maneje todos los términos de su diabetes.
Doctor, y vamos a hablar un poco de los edulcorantes artificiales. ¿Qué piensa usted de esto? Porque es muy difícil beberse un café amargo, yo eso lo como entiendo. alternativa, Como alternativa. a endulzar, Por ejemplo, vamos a decir existe así. el chiclamato, ¿Cuál el usted aspartame, recomendara? la stevia. Mira, los edulcorantes que a nivel popular le dicen azúcar de dieta, Sí. que no son de Exacto. azúcar ni Ni son de dieta, son sustancias que sin ser azúcar endulzan. Entonces, están permitidos. Es una opción. Y el mercado de los edulcorantes ha evolucionado mucho, está muy bueno en el sentido que incluso existen edulcorantes que son, como le gusta a la gente, naturales, que no son químicos, en el sentido de que hay plantas que son dulces, pero no son el dulce que esa planta tiene, no es de carbohidrato, no es de azúcar, y endulzan. Como la stevia, Como la y stevia. la fruta del monje. Y frutas del monje también. Entonces, es muy, muy, muy bueno que haya un cambio de hábito alimenticio. Pero si no hay un cambio de hábito alimenticio y si tú necesitas ese sabor dulce, bueno, pues los edulcorantes están ahí para eso. Lo ideal fuera que no comiera tanta azúcar o que bajara a cero el consumo de azúcar. Pero los edulcorantes son un muy buen coadyuvante en el tratamiento de la diabetes. Doctor, cuando un paciente es diagnosticado de diabetes, ¿usted recomienda que ese paciente reciba esa educación alimenticia en favor del manejo de su enfermedad? Ya que muchas veces nosotros, mire, usted tiene diabetes, bébase esto, tómese aquello, pero esa parte de educación que nos va a nosotros a favorecer a que ese paciente no tenga complicaciones mañana, ¿cuál sería el método para eso? ¿Sería el endocrinólogo, el nutriólogo o qué se recomienda el mismo médico que hace el diagnóstico? Porque ahora ya el diabético tiene que un diabetólogo, que hasta un cardiólogo, hasta un endocrinólogo, un médico familiar maneja una diabetes. ¿A quién le compete la parte educativa del paciente? ¿Tú sabes a quién le compete a la parte educativa del paciente? A todos y cada uno de los médicos del mundo. Es la población médica que debe de saber dar respuesta, pero sobre todo, claro, los médicos que más ven diabéticos. De ahí que el diabetólogo es, como dijimos ahorita, la base del tratamiento de la diabetes educativo. Y te dije también que hacer diabético se aprende. Entonces, sobre nutrición, pero también sobre los medicamentos, pero también sobre cómo moverse diariamente o cotidianamente, debe de haber una educación por parte de quien esté a cargo del diabético. De ahí que por la incidencia, por el número de diabéticos a nivel mundial, la ciencia médica tuvieron y están dando muy buen resultado, como le decimos los nuevos especialistas. No hace 1000 años que existen diabetólogos, pero es que si dejábamos que solamente los endocrinólogos nos ocupáramos de la cantidad de diabéticos que hay, todavía no damos bien abasto. Por eso también los médicos familiares deben de ser educadores de diabetes, que son por donde entra de primera vez, muchas veces, el paciente. La famosa atención primaria. Entonces, todos debemos de ser, claro, en los países del primer mundo, ¿qué pasa? Bueno, que existen equipos que ven de los diabéticos, no es un individuo. Y dentro del equipo hay una persona dietista, una persona nutricionista, pero eso en lo que llegamos ahí en los otros países, tenemos que ser y estamos siendo todos educadores de diabetes. Claro. ¿Cuál de estos edulcorantes artificiales que usted recomienda? ¿La fruta del monje, la stevia? La stevia. Es el que menos rechazo tiene. La stevia le veo varios beneficios, vamos a decir. Beneficios en el sentido, no los rechazan, no le cambia el gusto a los alimentos.
Y también otra cosa, puede usarse para cocción. Porque no se degrada por el calor. No se degrada por el calor y la gente con stevia puede hacer brownie, puede hacer su pudín de pan, puede hacer lo que sea, flan. Entonces la stevia está resultando. Y es bueno también insistir en que no solamente el azúcar, hay alimentos que son hipercalóricos que el diabético debe de reducir. ¿Cuáles son esos alimentos? No solamente el azúcar, es recomendable que el diabético tenga control para la ingesta. Sí, de azúcar es cero, el diabético debe de olvidarse de ingerir azúcar, porque como yo le digo, bueno, usted es lo que sufre del azúcar. Y usted no ha visto a los bomberos apagando fuego con fuego. Entonces, usted no puede entrarle azúcar a lo que ya usted tiene demasiado. Pero hay otros alimentos que no saben dulce, pero son azúcar. Son los llamados alimentos ricos en almidón. Esos alimentos ricos en almidón, que son azúcares complejos, el diabético puede y tiene que ingerirlo, pero en cantidades sí reducidas. Son en los hábitos alimenticios de nosotros los dominicanos, podemos ver que el pan, las pastas, los víveres y el arroz son los alimentos ricos en almidón más consumidos por nosotros. Entonces, ¿un paciente diabético puede comer pan, pasta, víveres o arroz? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Qué cantidad? Y ahí vemos. ¿Y de qué forma? Bueno, yo le digo a mis pacientes que sí pueden ingerir cualquier cosa de esa, pero no más de una taza y media, y nunca 2 de ellos al mismo tiempo. O sea, el diabético tiene prohibido en una ingesta, sea un desayuno, en un almuerzo o en una cena, comer pan con papa o papa con arroz o yuca con espagueti o espagueti con pan. El diabético puede o pan, o pasta, o yuca, o arroz en poca cantidad. Y una sola cosa. Y una sola comida a la vez. O sea, de ahí la educación. Entonces hay gente que son diabéticos y tienen el concepto de que todo eso de lo que hemos hablado está tan prohibido como el azúcar, y no es así. Doctor, ya estamos finalizando nuestro programa. Siendo agosto el mes de la diabetes y nosotros tenemos toda la población invitados siempre a ver nuestro programa, ¿cuál sería su recomendación durante el confinamiento, la pandemia, en donde han aumentado los casos de obesidad y sobrepeso, sobre la concientización de lo que es esa enfermedad de la diabetes? ¿Qué consejo le puede decir a la población? Muy buena pregunta, no solamente porque estamos en el mes de la diabética, sino que también estamos en una pandemia. De las llamadas más frecuentes que yo he tenido en estos tiempos es: doctor, yo soy diabético, ¿me pongo la vacuna? Sí. El diabético tiene mucho más razón de vacunarse que cualquier otro individuo. ¿Por qué? Porque si te da el COVID diabético, las posibilidades de mejorar son menos, sobre todo si eres un diabético descompensado, descontrolado. ¿Y cuáles son entonces el consejo a los pacientes diabéticos? Primero, que se vacunen, y segundo, de que tengan sus niveles glicémicos mucho más controlados que en situaciones normales. Porque si eres diabético y estás vacunado, y aparte de eso tienes buen control de tu glucosa, la diabetes, el COVID te va a dar como si tú no fueras diabético. Bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy interesante su participación aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Estamos muy agradecidos con todas las informaciones novedosas que se ha brindado en este espacio. Hasta aquí hoy nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Como cada domingo les esperamos nuevamente. Recuerden que también pueden visualizarnos en nuestro canal de YouTube al mismo tiempo en que se pasa este programa aquí en Cinevisión, Canal 19. Pueden verlo en las redes sociales. Hasta una próxima entrega de nuestro programa. No le cambien, sigan con la programación de Cinevisión, Canal 19.